¿Sabías que la sal, ese ingrediente común que tienes en tu cocina, puede ser una poderosa herramienta para transformar la energía de tu hogar? Desde tiempos inmemoriales, la sal ha sido considerada un elemento sagrado, no solo en la cocina, sino también en rituales de purificación y protección. Grandes civilizaciones como la egipcia, la griega y la japonesa han utilizado la sal para eliminar energías negativas, atraer prosperidad y crear un entorno de armonía y equilibrio. En este video exploraremos 7 lugares clave donde colocar sal puede traer bienestar, abundancia y tranquilidad a tu vida. Antes de empezar, quiero invitarte a quedarte hasta el final, porque cada ubicación tiene un propósito específico, y si las aplicas correctamente, podrás notar cambios significativos en la energía de tu hogar. Además, al final te compartiré un poderoso ritual de activación para potenciar los efectos de la sal en tu entorno. Bienvenido a Sabiduría Budista, el espacio donde conectamos enseñanzas milenarias con herramientas prácticas para transformar tu vida diaria. La energía del hogar y su impacto en nuestra vida. Nuestro hogar es más que un simple espacio físico. Es el refugio donde descansamos, creamos recuerdos y nos recargamos energéticamente. Sin embargo, a menudo acumulamos energías densas, producto del estrés, los conflictos, la rutina y las preocupaciones diarias. En el budismo, se cree que el entorno en el que vivimos refleja nuestro estado interno y, a su vez, influye en nuestra paz mental y bienestar. Como enseñó Buda, la paz viene desde adentro, no la busques fuera. Si deseamos vivir en armonía, necesitamos cultivar un espacio que refleje esa tranquilidad, y aquí es donde la sal juega un papel fundamental. Su capacidad de absorción energética permite limpiar vibraciones pesadas y reemplazarlas por una atmósfera de calma y equilibrio. La sal, un elemento de purificación en la historia y la espiritualidad. La sal ha sido venerada en diversas culturas por sus propiedades purificadoras. En Japón, por ejemplo, se esparce sal en la entrada de las casas y negocios para alejar la mala energía. En el budismo tibetano, la sal se usa en rituales de limpieza para disolver impurezas espirituales. En la cultura hindú, se cree que la sal tiene el poder de absorber energías negativas y liberar el aura de bloqueos kármicos. Desde la perspectiva de la metafísica, la sal es considerada un cristal natural con la capacidad de captar y neutralizar las frecuencias bajas. Su composición le permite actuar como un filtro energético, absorbiendo tensiones, emociones estancadas y patrones de pensamiento negativos. Colocando sal en el primer lugar sagrado, la puerta de entrada. La entrada de nuestra casa es el portal energético por donde fluye la energía exterior. Todo lo que entra a nuestro hogar, ya sean personas, pensamientos o situaciones, pasa por esta puerta, y con ello, las vibraciones que traen consigo. Si alguna vez has sentido que tu hogar se carga con una energía densa después de recibir visitas o pasar por un día complicado, probablemente sea porque esa energía ha quedado retenida en el umbral de tu casa. El ritual de la sal en la entrada. Para proteger tu hogar y permitir que solo entren energías positivas, sigue estos pasos. 1. Selecciona el tipo de sal. La sal marina gruesa o la sal del Himalaya son ideales por su pureza y composición mineral. 2. Coloca una pequeña cantidad de sal en un cuenco de vidrio y ponlo cerca de la entrada. También puedes esparcir una fina línea de sal en el umbral de la puerta. 3. Cada 7 días, reemplaza la sal. La energía negativa se acumula en los cristales de la sal, por lo que es importante desecharla y renovarla periódicamente. 4. Refuerza la intención. Mientras colocas la sal, cierra los ojos y repite una afirmación como: mi hogar está protegido. La energía que aquí fluye es de paz, amor y prosperidad. Este pequeño gesto
puede marcar una gran diferencia en la vibración de tu espacio. Imagínalo como un filtro energético que impide la entrada de malas influencias y permite que solo la armonía y la abundancia ingresen a tu hogar. Una historia budista sobre la energía del hogar. Había una vez un monje que vivía en un pequeño templo en las montañas. Los aldeanos acudían a él en busca de consejo y paz interior. Un día, un campesino llegó angustiado, diciendo que en su casa había un ambiente pesado, discusiones constantes y problemas económicos. El monje le entregó una pequeña bolsa de sal y le dijo: «Esparce esta sal en la entrada de tu casa cada mañana, con gratitud y amor». El campesino siguió el consejo y con el tiempo notó un cambio. Las peleas disminuyeron, la armonía regresó y su economía comenzó a mejorar. Este simple acto de conciencia transformó la energía de su hogar. Este relato nos recuerda que la energía con la que vivimos es el reflejo de nuestras acciones y de cómo intencionamos nuestro espacio. La sal en la entrada no es solo un elemento físico, sino un compromiso simbólico de cuidar y elevar la vibración de nuestro hogar. Reflexión. La importancia de ser conscientes de nuestro espacio. Cada acción que realizamos en nuestro hogar tiene un impacto en nuestra energía. Al colocar sal en la entrada, estamos estableciendo un acto de protección y purificación. Pequeños cambios pueden generar grandes transformaciones. Ahora dime, ¿alguna vez has sentido que la energía de tu hogar necesita ser renovada? ¿Has probado alguna técnica para limpiar el ambiente? Comparte tu experiencia en los comentarios, porque lo que descubras podría inspirar a otros. En la siguiente parte, exploraremos el segundo lugar clave, donde la sal puede generar cambios sorprendentes: el escritorio de trabajo. Prepárate para aprender cómo atraer energía positiva y prosperidad en tu carrera. La energía del éxito y la abundancia en tu espacio de trabajo. ¿Sabías que el lugar donde trabajas influye en tu prosperidad y bienestar? El espacio de trabajo es un reflejo de nuestra mente. Si está desordenado, caótico o cargado de energías negativas, nuestra productividad, enfoque y éxito pueden verse afectados. En el budismo se enseña que un entorno armonioso puede potenciar nuestras capacidades, mientras que un ambiente cargado nos drena y nos impide avanzar. Uno de los métodos más efectivos para limpiar la energía de nuestro escritorio es a través de la sal. Este mineral tiene la capacidad de absorber vibraciones negativas, despejando el camino para la creatividad, la concentración y la abundancia. En esta parte, exploraremos cómo colocar sal en tu escritorio puede mejorar tu carrera, atraer oportunidades y fortalecer tu mentalidad de éxito. La importancia del entorno en la productividad y la energía. Nuestro entorno influye en nuestra mentalidad y desempeño. Un espacio desordenado y con energías pesadas puede generar bloqueos, estrés y distracción. En cambio, un lugar limpio, organizado y con vibraciones positivas nos ayuda a mantenernos enfocados y motivados. El maestro budista Thich Nhat Hanh dijo: «Sonríe, respira y ve despacio». Esta frase nos recuerda la importancia de la atención plena en cada acción que realizamos. Colocar sal en nuestro escritorio es una práctica consciente que nos ayuda a transformar nuestro entorno en un espacio que fomente la tranquilidad y el éxito. La atención plena en nuestro entorno de trabajo puede influir en la manera en que abordamos nuestras tareas diarias. Cuando nuestro escritorio está ordenado y armonizado con elementos de purificación como la sal, es más fácil concentrarnos y evitar distracciones innecesarias. Un espacio limpio y equilibrado se convierte en un reflejo de una mente clara y en calma. Un entorno caótico puede generar fatiga mental y emocional, afectando nuestra creatividad y eficiencia. Por otro lado, un espacio despejado con objetos simbólicos que potencien nuestra energía
como la sal, nos ayuda a mantener un flujo de trabajo más armónico y exitoso. ¿Cómo realizar el ritual de la sal en tu escritorio? Para atraer energía positiva y abundancia a tu trabajo, sigue estos pasos. 1. Elige un cuenco de vidrio o cerámica. Evita recipientes de plástico, ya que pueden alterar la pureza de la sal. 2. Usa sal marina o del Himalaya. Estas sales tienen una mayor capacidad de absorción energética. 3. Coloca el cuenco en la esquina derecha de tu escritorio. Según el Feng Shui y otras tradiciones espirituales, esta ubicación favorece la estabilidad y el crecimiento profesional. 4. Renueva la sal cada 7 días. La energía negativa se acumula en los cristales de sal, por lo que es necesario reemplazarla periódicamente. 5. Mientras colocas la sal, repite una afirmación. Mi espacio de trabajo está lleno de luz, claridad y éxito. Todo fluye a mi favor. Además de colocar la sal, puedes complementar este ritual con otros elementos energéticos. Por ejemplo, mantener una pequeña planta en tu escritorio puede ayudar a refrescar el ambiente y atraer energía vital. También puedes encender una vela de color blanco antes de comenzar tu jornada laboral como símbolo de claridad y protección. Otro aspecto importante es la limpieza de tu escritorio. Dedica unos minutos al final de cada jornada para organizar tu espacio y eliminar objetos innecesarios. La acumulación de cosas innecesarias puede generar un bloqueo energético que impide el flujo de ideas y la toma de decisiones. Un relato sobre la transformación a través de la intención. Había una vez un joven aprendiz en un monasterio budista que se quejaba constantemente de su falta de progreso en el estudio y la meditación. Su maestro le entregó un cuenco de sal y le pidió que lo colocara en su espacio de estudio. Cada mañana, antes de comenzar, observa la sal y respira profundamente, le dijo el maestro. El joven siguió el consejo y con el tiempo notó que su mente estaba más clara. Su concentración mejoraba y sus estudios se volvían más fluidos. La sal, combinada con su intención y enfoque, había transformado su entorno en un lugar de crecimiento y aprendizaje. Este relato nos enseña que pequeños actos de conciencia pueden generar grandes cambios en nuestra vida. Nuestro entorno es una extensión de nuestra energía, y cuando lo cuidamos con intención, nos alineamos con la prosperidad y el bienestar. En la cultura budista se enseña que el orden externo influye en la paz interior. Mantener un ambiente de trabajo limpio y organizado con rituales como el de la sal nos ayuda a liberar tensiones y trabajar con una mente más despejada y serena. Otros consejos para potenciar la energía en tu espacio de trabajo. Evita el desorden. Un escritorio sobrecargado con objetos innecesarios bloquea el flujo de energía positiva. Dedica unos minutos al final del día para organizar tu espacio. Ilumina tu entorno. La luz natural favorece la claridad mental y la vitalidad. Si es posible, ubica tu escritorio cerca de una ventana. Usa aceites esenciales. Aromas como la lavanda y el romero ayudan a reducir el estrés y mejorar la concentración. Practica la gratitud. Antes de comenzar tu jornada laboral, tómate un momento para agradecer por las oportunidades que tienes y visualizar un día productivo y armonioso. Incluye elementos de equilibrio. Puedes colocar una piedra de cuarzo blanco en tu escritorio para potenciar la energía de claridad y paz. Toma pausas conscientes. Cada cierto tiempo, realiza respiraciones profundas para oxigenar tu mente y mantener la energía en equilibrio. Reflexión. Cultivando un espacio de éxito. La energía con la que rodeamos nuestro espacio de trabajo influye directamente en nuestra productividad y bienestar. Pequeñas prácticas como colocar sal en nuestro escritorio pueden ayudarnos a crear un entorno que favorezca el éxito, la claridad mental y la abundancia. Cuando creamos un espacio consciente para trabajar, también estamos creando un ambiente propicio para el crecimiento personal y profesional.
no se trata solo de mejorar nuestra productividad, sino de fomentar un entorno en el que nos sintamos motivados y en armonía con nuestras metas. Ahora dime, ¿te gustaría probar esta técnica en tu espacio de trabajo? ¿Has notado cómo el ambiente influye en tu concentración y creatividad? Comparte tu experiencia en los comentarios. En la siguiente parte, exploraremos cómo la sal en la cocina puede transformar la energía del corazón de tu hogar, la energía de la cocina y la transformación del hogar. ¿Sabías que la cocina es el corazón energético de tu hogar? La cocina no es solo el lugar donde preparamos los alimentos, es un espacio de conexión, nutrición y amor. En muchas culturas, la cocina simboliza la prosperidad y la energía vital del hogar. En el budismo, la alimentación es vista como un acto sagrado que no solo nutre el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. En este capítulo, exploraremos cómo colocar sal en tu cocina puede ayudarte a limpiar energías estancadas, atraer armonía y potenciar la prosperidad de toda tu familia. También aprenderemos rituales ancestrales para mantener un flujo de energía positivo en este espacio tan importante. La cocina como fuente de energía y bienestar. Desde la antigüedad, la cocina ha sido considerada un punto clave en la armonización del hogar. En la tradición budista, se cree que la intención con la que preparamos los alimentos influye en nuestra energía y en la de quienes los consumen. Si cocinamos con prisa, estrés o pensamientos negativos, esa energía se transfiere a los alimentos y, en consecuencia, a nuestro cuerpo y mente. Por eso, es fundamental que la cocina sea un espacio limpio y ordenado, donde la energía fluya con equilibrio. Al incorporar sal en este espacio, podemos potenciar su función como un centro de armonía y nutrición. Además, la cocina representa nuestra relación con la abundancia. Si este espacio está cargado de energía negativa, puede afectar nuestra prosperidad y bienestar general. Un ambiente armonioso en la cocina no solo mejora la calidad de nuestros alimentos, sino también nuestra percepción de la vida y nuestra conexión con el universo. ¿Cómo utilizar la sal en la cocina para limpiar y armonizar la energía? Para potenciar la energía de tu cocina, sigue estos pasos. 1. Coloca un cuenco de sal en una esquina de la cocina. Esto ayudará a absorber las energías negativas acumuladas en el espacio. Es recomendable cambiar la sal cada semana para evitar que pierda su capacidad purificadora. 2. Esparce una pequeña cantidad de sal en la mesada o cerca de la estufa. Esto actúa como un filtro energético, evitando que la negatividad interfiera con la preparación de los alimentos. También puedes frotar sal en tus manos antes de cocinar para eliminar cualquier energía negativa acumulada. 3. Limpia con agua y sal las superficies de trabajo al menos una vez por semana. Esto ayudará a purificar el ambiente y a mantener la energía renovada. La sal disuelta en agua crea un poderoso limpiador energético que también puedes usar en los utensilios de cocina. 4. Mientras colocas la sal, repite una afirmación positiva. La energía de esta cocina está llena de amor, salud y abundancia. También puedes visualizar una luz dorada envolviendo la cocina y llenándola de paz y armonía. 5. Sustituye la sal del cuenco cada 7 días. La sal absorberá las impurezas y las energías densas, por lo que es importante renovarla regularmente. Si lo deseas, puedes desechar la sal usada en el jardín o en el drenaje con gratitud. Este ritual es un recordatorio de que la cocina es un espacio sagrado donde creamos, compartimos y nos nutrimos. La energía que ponemos en este lugar se refleja en nuestra salud, nuestras relaciones y nuestra prosperidad. Un relato sobre la importancia de la intención en la cocina. Un monje budista solía decir que la preparación de los alimentos es una práctica de atención plena. Contaba la historia de un maestro zen que antes de cocinar
Meditaba durante unos minutos y visualizaba a cada persona que comería esos alimentos, llenando su corazón de gratitud y amor. Un día, uno de sus discípulos le preguntó por qué hacía esto. El maestro respondió: la comida no es solo alimento para el cuerpo, sino también para el alma. Si cocinas con amor, cada bocado será una bendición para quien lo reciba. Este relato nos enseña que la energía con la que cocinamos es tan importante como los ingredientes que utilizamos. La sal, al ser un elemento purificador, nos ayuda a mantener este espacio en equilibrio y libre de vibraciones densas. Consejos para potenciar la energía positiva en la cocina. Mantén la cocina limpia y ordenada. El desorden puede bloquear el flujo de energía y generar caos en la mente. Utiliza ingredientes frescos y naturales. Los alimentos vibran con energía propia, y mientras más naturales sean, mejor será su impacto en nuestro bienestar. Añade plantas o hierbas en la cocina. El romero, la albahaca y la menta son excelentes opciones para atraer buena energía. Estas hierbas no solo purifican el ambiente, sino que también pueden utilizarse en la cocina para potenciar la vitalidad de los alimentos. Usa aceites esenciales. Unas gotas de esencia de limón o lavanda pueden purificar el ambiente y aportar frescura. También puede servir cáscaras de naranja con canela para llenar la cocina de una fragancia revitalizante. Evita discutir en la cocina. Este espacio debe ser un lugar de armonía y gratitud. La energía con la que cocinamos se transfiere a los alimentos, por lo que es esencial mantener un ambiente de paz y positividad. Coloca un espejo pequeño en la cocina. Según el Feng Shui, esto ayuda a duplicar la abundancia y a reflejar la energía positiva de los alimentos. Reflexión. La cocina como templo de nutrición y bienestar. Cuando transformamos nuestra cocina en un espacio de alta vibración, estamos contribuyendo a nuestra salud física, mental y emocional. Pequeñas prácticas como colocar sal en puntos estratégicos, cocinar con amor y mantener el orden pueden marcar una gran diferencia en la calidad de vida de toda la familia. Además, cada alimento que preparamos en la cocina es una oportunidad para agradecer. Tomarnos un momento para expresar gratitud antes de comer nos ayuda a conectarnos con el presente y a recibir los beneficios energéticos de cada ingrediente. Comer con conciencia y gratitud nos permite transformar los alimentos en medicina para el cuerpo y el alma. Ahora, dime, ¿cómo es la energía de tu cocina en este momento? ¿Sientes que es un espacio de armonía o crees que necesita una limpieza energética? Comparte tu experiencia en los comentarios. En la siguiente parte, exploraremos cómo la sal, en el baño, puede ayudarte a limpiar energías negativas y potenciar tu bienestar físico y espiritual. La energía del baño y su impacto en el bienestar físico y espiritual. ¿Sabías que el baño es uno de los espacios con mayor acumulación de energía en tu hogar? El baño es un lugar de purificación tanto física como energética. Aquí nos deshacemos de toxinas, nos limpiamos después de un día agotador y sin darnos cuenta, también liberamos cargas emocionales. Sin embargo, al ser un espacio donde fluye tanta energía de liberación, es común que se acumulen vibraciones densas y agotadoras. Desde una perspectiva budista, el agua es un símbolo de transformación y fluidez. En muchos templos, antes de entrar en un espacio sagrado, los monjes realizan rituales de purificación con agua y sal para limpiar su energía. Aplicar este mismo principio en el baño de nuestro hogar puede ayudarnos a mantener un ambiente más ligero, armonioso y revitalizante. En este capítulo descubrirás cómo la sal puede transformar tu baño en un santuario de limpieza energética y bienestar espiritual. El baño como un espacio de purificación y renovación. A lo largo del día, acumulamos energías externas de los lugares que visitamos, de las personas con las que interactuamos
y de nuestras propias emociones. Cuando entramos al baño, muchas veces lo hacemos sin ser conscientes de la cantidad de vibraciones que llevamos encima. Este es el lugar donde soltamos impurezas, pero también donde podemos cargarnos de energía positiva si aplicamos prácticas adecuadas. Desde la perspectiva budista, cada acto cotidiano puede convertirse en un ritual de conciencia plena. Transformar la rutina del baño en un momento de renovación energética es una manera de alinearnos con el bienestar y la armonía interior. ¿Cómo utilizar la sal en el baño para limpiar la energía? Para transformar tu baño en un espacio de equilibrio y purificación, sigue estos pasos. 1. Coloca un cuenco con sal en una esquina del baño. La sal absorberá la energía negativa y ayudará a neutralizar vibraciones densas. 2. Añade sal al agua del baño o la ducha. Si tienes bañera, disuelve un puñado de sal marina en el agua y sumérgete durante 15 minutos. Si tomas ducha, frota sal en tu cuerpo con movimientos circulares antes de enjuagarte. 3. Limpia los espejos y las superficies con agua y sal. Esto eliminará cualquier energía acumulada y mantendrá el espacio más ligero y armónico. 4. Esparce un poco de sal en el desagüe antes de dormir. Visualiza cómo el agua arrastra cualquier carga negativa fuera de tu hogar. 5. Mientras realizas estos rituales, repite una afirmación positiva. Dejo ir toda energía densa y recibo la pureza y la paz. 6. Usa un atomizador con agua y sal disuelta para rociar el baño regularmente. Esto ayuda a mantener la vibración del espacio limpia y armónica. La sal actúa como un canalizador energético, ayudándonos a descargar cualquier vibración pesada que podamos haber absorbido durante el día. Incorporar este ritual en tu rutina puede hacer que cada baño sea una experiencia de sanación y renovación. Un relato sobre la importancia de la limpieza energética en el agua. Se cuenta la historia de un monje budista que, cada noche, antes de dormir, sumergía sus pies en un cuenco de agua con sal. Un discípulo le preguntó por qué hacía esto, a lo que el monje respondió: cada día caminamos por el mundo absorbiendo la energía de lo que nos rodea. Si no limpiamos nuestra energía antes de descansar, llevaremos esas cargas con nosotros al día siguiente. El discípulo siguió su consejo y con el tiempo notó que dormía mejor, se sentía más liviano y tenía más claridad mental. Este relato nos enseña que pequeños actos de purificación pueden marcar una gran diferencia en nuestro bienestar diario. Consejos adicionales para potenciar la energía del baño. Coloca piedras de cuarzo blanco o amatista en las esquinas del baño. Estas piedras absorben y transmutan las energías negativas. Mantén el baño ordenado y limpio. Un baño desordenado y con objetos acumulados puede convertirse en un foco de energía estancada. Utiliza aceites esenciales en la ducha. Aromas como la lavanda y el eucalipto ayudan a relajar la mente y purificar el ambiente. Evita dejar ropa sucia en el baño por largos periodos. La ropa acumula energía y puede contribuir a un ambiente pesado. Ventila el espacio. Permitir la entrada de aire fresco ayuda a renovar la energía y a mantener un flujo equilibrado. Agrega velas aromáticas o inciensos. Elementos como la canela o el sándalo pueden potenciar la vibración del baño y crear un ambiente relajante. Usa toallas limpias y frescas. Las telas absorben energía, por lo que cambiar las toallas con frecuencia puede mejorar la vibración del baño. Adopta un ritual de gratitud al finalizar el baño. Tómate unos segundos para cerrar los ojos y agradecer el agua que te limpia y revitaliza. Reflexión. El baño como un espacio de sanación y equilibrio. El baño es más que un lugar de aseo. Es un espacio donde podemos limpiar nuestra energía y renovarnos completamente. Al integrar la sal en nuestra rutina de cuidado personal,
creamos un ritual de purificación que nos ayuda a soltar lo que no necesitamos y a recibir lo nuevo con mayor armonía. Cada vez que entres al baño, recuerda que tienes la oportunidad de transformar ese momento en un acto de conciencia plena. No se trata solo de limpiar el cuerpo, sino también de liberar la mente y el espíritu. Cuando usamos la sal como parte de nuestra rutina diaria, no solo limpiamos nuestro espacio físico, sino que también nos alineamos con la energía de pureza y renovación. La combinación del agua, la sal y la intención nos ayuda a soltar cargas innecesarias y a elevar nuestra vibración. Además, el baño puede convertirse en un espacio de introspección. Muchas personas encuentran claridad mental cuando están en la ducha o en la bañera. Esto no es coincidencia. El agua tiene la capacidad de equilibrar nuestras emociones y brindarnos una sensación de frescura y claridad. Así que la próxima vez que tomes un baño, hazlo con atención plena. Siente cómo el agua cae sobre ti, cómo la sal limpia tu piel y cómo cada gota elimina cualquier energía densa que ya no necesitas. Permítete ese momento de conexión contigo mismo y con la naturaleza. Ahora, dime, ¿te gustaría probar estos rituales de purificación en tu baño? ¿Has sentido alguna vez que un baño puede revitalizarte más allá del aspecto físico? Comparte tu experiencia en los comentarios. En la siguiente parte, exploraremos cómo la sal en la entrada de tu hogar puede actuar como un escudo protector para la energía de tu espacio. La sal en la entrada del hogar como escudo protector. ¿Sabías que la entrada de tu hogar es el portal energético más importante? La puerta de entrada es el umbral por el que fluye la energía hacia el interior de nuestro hogar. Es el punto de conexión entre el mundo exterior y nuestro espacio personal, por lo que todo lo que entra en casa, ya sean personas, pensamientos o vibraciones, pasa por este portal. En muchas tradiciones espirituales, incluyendo el budismo, se cree que la energía de nuestro hogar puede verse influenciada por lo que dejamos entrar. Si permitimos que entren energías densas o conflictivas, la armonía de nuestra casa se ve afectada. Por eso, es fundamental proteger este umbral con herramientas de purificación como la sal. En este capítulo, exploraremos cómo colocar sal en la entrada de tu hogar puede actuar como un escudo protector y garantizar que solo las energías positivas fluyan en tu espacio. La importancia de la entrada en la armonización del hogar. Desde la antigüedad, las culturas han usado distintos elementos para proteger sus hogares de energías negativas. En el budismo, la entrada de un templo o monasterio es considerada sagrada, y en muchos lugares se colocan barreras simbólicas para evitar la entrada de malas influencias. En la cultura japonesa, por ejemplo, se esparce sal en la entrada de los negocios para atraer la buena fortuna y evitar malas vibraciones. Cuando cruzamos el umbral de nuestro hogar, llevamos con nosotros toda la energía acumulada en el día. Si hemos estado en lugares con mucha carga emocional, estrés o conflictos, esa energía puede quedarse impregnada en nuestro espacio. Por eso, es fundamental realizar una limpieza en la entrada de la casa para asegurarnos de que solo las energías positivas fluyan dentro. ¿Cómo utilizar la sal en la entrada del hogar para proteger y armonizar? Para fortalecer la protección energética de tu hogar, sigue estos pasos. 1. Coloca una fina línea de sal en el umbral de la puerta. Esto creará una barrera energética que impedirá la entrada de vibraciones negativas. 2. Coloca un cuenco con sal en la entrada. Puedes ponerlo en una mesa cerca de la puerta o en una esquina discreta. La sal absorberá cualquier energía densa que entre en el hogar. 3. Frota un poco de sal en las manillas de la puerta y los marcos. Esto ayuda a limpiar cualquier vibración que pueda quedarse adherida a estos puntos de contacto. 4. Renueva la sal cada 7 días. Recuerda que la sal
absorberá la energía negativa, por lo que es importante cambiarla regularmente. 5. Mientras colocas la sal, repite una afirmación positiva. Mi hogar es un santuario de paz y protección. Solo la energía positiva puede entrar aquí. Este simple pero poderoso ritual te ayudará a mantener tu hogar en un estado de equilibrio y protección, asegurando que las influencias externas no perturben la armonía de tu espacio. Un relato sobre la importancia de la protección del hogar. Se cuenta la historia de un anciano sabio que vivía en una pequeña aldea. Un día, un comerciante acudió a él buscando consejo. Se quejaba de que su negocio estaba perdiendo clientes y que su hogar se sentía cargado y opresivo. El anciano le entregó un puñado de sal y le dijo: colócala en la entrada de tu casa y de tu tienda. Luego, observa lo que sucede. El comerciante siguió el consejo y en pocos días notó un cambio. Sus clientes regresaban, su hogar se sentía más ligero y su ánimo mejoraba. Con el tiempo, comprendió que la energía que permitimos entrar en nuestro espacio tiene un impacto directo en nuestra vida. Este relato nos recuerda que pequeños gestos pueden hacer una gran diferencia en la energía de nuestro hogar y en la manera en que experimentamos la vida cotidiana. Consejos adicionales para potenciar la protección de la entrada. Limpia la puerta regularmente con agua y sal. Esto ayudará a eliminar cualquier energía densa acumulada. Coloca una planta protectora cerca de la entrada. El romero, la ruda o la lavanda pueden ayudar a repeler energías negativas. Usa un espejo cerca de la puerta, pero sin reflejar directamente la entrada. En el Feng Shui, esto ayuda a dispersar la energía negativa. Coloca un símbolo de protección en la puerta. Puede ser un Buda, una campana de viento o cualquier objeto que represente protección para ti. Practica la gratitud al entrar a casa. Antes de cruzar la puerta, respira profundo y agradece por el refugio y la seguridad que te brinda tu hogar. Reflexión. La entrada como guardiana de la armonía del hogar. La energía de nuestro hogar comienza en la entrada. Si aprendemos a cuidar este espacio con prácticas conscientes como el uso de la sal, podemos garantizar que nuestro entorno se mantenga equilibrado, protegido y lleno de paz. Cada vez que entres a casa, recuerda que este es tu refugio, tu santuario de bienestar. Presta atención a la energía con la que cruzas el umbral y toma medidas para mantener la vibración elevada dentro de tu espacio. Ahora, dime, ¿te gustaría probar este ritual en la entrada de tu hogar? ¿Has sentido alguna vez que la energía de tu casa cambia dependiendo de lo que ocurre en el exterior? Comparte tu experiencia en los comentarios. En la siguiente parte, exploraremos cómo la sal en los zapatos puede influir en tu bienestar físico y emocional, ayudándote a caminar con ligereza y equilibrio. La sal en los zapatos y su impacto en tu bienestar físico y emocional. ¿Sabías que colocar sal en tus zapatos puede ayudarte a equilibrar tu energía y caminar con mayor seguridad en la vida? Nuestros pies nos conectan con la tierra, nos sostienen y nos llevan por el camino de la vida. Desde una perspectiva espiritual, se cree que los pies son un canal de intercambio energético con el mundo exterior. Todo lo que pisamos, cada lugar que visitamos y cada encuentro que tenemos deja una huella energética en nosotros. En el budismo, caminar con conciencia plena es una práctica fundamental. El maestro Thich Nhat Hanh enseñaba que cada paso puede ser una oportunidad para la iluminación si se da con atención plena. Sin embargo, si nuestros pies están cargados de energía densa, nuestro andar puede volverse pesado, dificultando nuestra claridad mental y emocional. En este capítulo, descubrirás cómo colocar sal en tus zapatos puede ayudarte a limpiar la energía de tu camino, fortalecer tu conexión con la tierra y mantener un estado de equilibrio y serenidad. Los pies como conductores de energía y estabilidad. En muchas tradiciones espirituales,
Se cree que la energía fluye a través de los pies, tanto recibiendo como liberando vibraciones. Si hemos caminado por lugares con energía densa o hemos pasado un día cargado de estrés, nuestros pies pueden retener esa energía, afectando nuestro bienestar general. Cuando nos sentimos pesados, cansados o con pensamientos negativos, es posible que hayamos absorbido vibraciones externas. Por eso, los monjes budistas practican la meditación caminando, donde cada paso es una oportunidad para soltar la carga del pasado y avanzar con mayor ligereza y conciencia plena. La sal, al ser un poderoso purificador energético, puede ayudarnos a descargar las tensiones acumuladas y fortalecer nuestra estabilidad emocional y física. Además, nuestros pies tienen puntos de presión que están conectados con diferentes órganos de nuestro cuerpo. En la medicina tradicional china, se cree que estimular estas áreas con sal puede ayudar a mejorar la circulación, liberar toxinas y fortalecer nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo utilizar la sal en los zapatos para limpiar y equilibrar tu energía? Para aprovechar los beneficios de la sal en tus pies, sigue estos pasos. 1. Espolvorea una pequeña cantidad de sal marina dentro de tus zapatos. Esto ayudará a absorber la energía acumulada en el día. 2. Si prefieres, coloca una bolsita con sal en la plantilla de cada zapato. Esto evitará que la sal tenga contacto directo con tus pies, pero seguirá actuando como un filtro energético. 3. Después de un día agotador, sumerge tus pies en un recipiente con agua y sal. Esto te ayudará a liberar cualquier carga negativa acumulada. 4. Mientras realizas este ritual, repite una afirmación positiva. Mis pasos están guiados por la paz y la claridad. Cada paso me acerca a la abundancia y el bienestar. 5. Renueva la sal en tus zapatos cada semana. De esta manera, mantendrás la purificación constante y evitarás que se acumulen energías estancadas. 6. Usa aceites esenciales junto con la sal para potenciar sus efectos. El aceite de lavanda ayuda a la relajación, mientras que el de romero estimula la circulación. 7. Camina descalzo por la casa después del ritual con sal. Esto permitirá que tu cuerpo termine de descargar cualquier exceso de energía acumulada. Este ritual te permitirá caminar con mayor liviandad y confianza, asegurando que cada paso que des esté alineado con la armonía y la paz interior. Un relato sobre la importancia de caminar con conciencia. Un monje viajero recorría los caminos de la India con sus sandalias gastadas y su andar sereno. Un discípulo le preguntó cómo lograba mantenerse en calma y sin fatiga después de recorrer largas distancias. El monje respondió: no es la distancia lo que cansa, sino la carga que llevamos en el alma. Antes de cada viaje, limpio mis pies con agua y sal, dejando atrás lo que no necesito. Así, cada paso es un nuevo comienzo. Este relato nos enseña que caminar con ligereza no solo depende de nuestra fuerza física, sino también de nuestra capacidad de soltar aquello que ya no nos sirve. La sal en nuestros zapatos nos recuerda que siempre podemos purificar nuestro andar y elegir avanzar con mayor claridad y propósito. Consejos adicionales para fortalecer tu energía a través de los pies. Practica la meditación caminando. Caminar lentamente, sintiendo cada paso y respirando con conciencia, puede ayudarte a conectar con tu energía interna. Masajea tus pies con sal y aceites esenciales antes de dormir. Esto ayudará a relajar la tensión y a mejorar la calidad del descanso. Camina descalzo sobre tierra o césped al menos unos minutos al día. La conexión con la naturaleza ayuda a descargar el exceso de energía y a recargarnos de vibraciones positivas. Usa calcetines o zapatos cómodos y de materiales naturales. Los materiales sintéticos pueden bloquear la transpiración y la liberación energética.
Lava tus pies con agua tibia y sal después de un día estresante. Esto te permitirá liberar cualquier carga emocional o mental acumulada. Coloca una toalla con sal debajo de la cama. Esto puede ayudarte a liberar energías acumuladas mientras descansas. Realiza un pequeño masaje en los pies antes de dormir. Acompañado de respiraciones profundas, este ejercicio promueve el descanso reparador y equilibra la energía del cuerpo. Reflexión. Caminar con liviandad y propósito. Nuestros pies nos llevan por el camino de la vida, y la manera en que caminamos refleja nuestra actitud frente a la existencia. Si aprendemos a caminar con conciencia, soltar la energía densa y permitir que la sal nos ayude en este proceso, podemos avanzar con mayor claridad y bienestar. Cada vez que te pongas los zapatos, recuerda que tienes la oportunidad de elegir cómo quieres caminar tu camino. Si te sientes pesado o agotado, prueba este ritual con sal y observa cómo cambia tu energía. Además, el hecho de cuidar la energía de nuestros pies nos ayuda a desarrollar mayor seguridad y estabilidad en la vida. Si fortalecemos nuestra base, podemos avanzar con determinación y sin miedo al futuro. Ahora dime, ¿has sentido alguna vez que la energía de tu cuerpo se refleja en tu manera de caminar? ¿Te gustaría probar este ritual para sentir mayor liviandad y claridad? Comparte tu experiencia en los comentarios. En la siguiente parte, exploraremos cómo la sal en las esquinas de tu hogar puede ayudarte a sellar la protección energética de todo tu espacio. La sal en las esquinas del hogar para sellar la protección energética. ¿Sabías que colocar sal en las esquinas de tu hogar puede crear un escudo protector contra las energías negativas? El hogar es nuestro refugio, el lugar donde encontramos paz y recargamos nuestra energía. Sin embargo, con el tiempo, las emociones, las preocupaciones y las vibraciones externas pueden acumularse, afectando la armonía de nuestro espacio. Desde tiempos antiguos, diversas culturas han utilizado la sal como un purificador energético. En la tradición budista, la limpieza del entorno es un reflejo de la limpieza interna. Si mantenemos nuestro hogar libre de energías densas, también estamos promoviendo un estado mental más claro y equilibrado. En este capítulo, exploraremos cómo colocar sal en las esquinas de tu hogar puede ayudarte a mantener un ambiente armonioso, protegido y lleno de vibraciones positivas. Las esquinas como puntos de acumulación energética. En la geometría sagrada y en el Feng Shui, se considera que las esquinas son puntos de concentración de energía. Es allí donde las vibraciones tienden a estancarse, especialmente si el hogar ha sido escenario de discusiones, preocupaciones o emociones intensas. Si alguna vez has sentido una sensación de pesadez en tu hogar sin razón aparente, es posible que haya energía estancada en las esquinas. La sal, al ser un elemento purificador, puede absorber y neutralizar estas energías, permitiendo que la vibración del hogar se eleve. La acumulación de energía en las esquinas no solo afecta la sensación del espacio, sino que también puede influir en nuestro bienestar emocional. Un hogar donde la energía no fluye adecuadamente puede generar cansancio, falta de concentración o conflictos innecesarios. En la práctica budista, se enfatiza la importancia del entorno para la tranquilidad mental. Mantener un espacio despejado y en armonía nos ayuda a conectar con nuestra paz interior y a cultivar un estado de atención plena en cada momento del día. ¿Cómo utilizar la sal en las esquinas del hogar para purificar y sellar la energía? Para garantizar que la energía en tu hogar fluya libremente y se mantenga protegida, sigue estos pasos. 1. Coloca un pequeño montículo de sal en cada esquina de la casa. Esto absorberá cualquier energía negativa que se haya acumulado. 2. Déjala
actuar durante al menos 48 horas. Durante este tiempo, la sal trabajará en la absorción de vibraciones densas. Tercero, después de 2 días, barre la sal y deséchala fuera de tu casa. Puedes enterrarla en la tierra o tirarla por el desagüe con agua corriente para disipar la energía acumulada. 4. Repite este proceso cada 2 semanas o cuando sientas que el ambiente está cargado. Esto asegurará que tu hogar se mantenga limpio y en equilibrio. 5. Mientras realizas este ritual, repite una afirmación positiva. Mi hogar es un espacio de paz, amor y protección. Solo la energía positiva fluye aquí. 6. Complementa la limpieza con incienso o aceites esenciales. El sándalo, el romero y la lavanda son excelentes para potenciar el efecto purificador de la sal. 7. Limpia las esquinas con agua y sal una vez al mes. Pasar un paño húmedo con agua y sal ayuda a reforzar la limpieza energética. 8. Coloca cristales protectores en las esquinas. Piedras como la amatista y el cuarzo blanco pueden amplificar el efecto purificador de la sal. Un relato sobre la importancia de la limpieza energética del hogar. En un monasterio budista, un joven discípulo se quejaba de que su mente estaba constantemente inquieta y dispersa. Su maestro le pidió que limpiara su habitación y colocara sal en cada esquina. Al principio, el discípulo no entendía la relación entre su mente y su entorno, pero decidió seguir el consejo. Después de unos días, notó que se sentía más ligero, más concentrado y con una mayor sensación de paz. Fue entonces cuando comprendió que la energía de su espacio influía directamente en su estado mental. Este relato nos recuerda que el orden y la limpieza externa están conectados con nuestro bienestar interno. Un hogar armonioso nos ayuda a mantenernos centrados y en equilibrio. Consejos adicionales para fortalecer la protección energética de tu hogar. Usa cristales como la amatista o el cuarzo blanco en las esquinas. Ayudan a amplificar la vibración positiva del espacio. Coloca un cuenco con agua y sal cerca de la entrada. Esto servirá como un filtro energético para las personas que ingresen. Mantén la casa bien ventilada y con luz natural. La circulación de aire y la luz ayudan a disipar la energía estancada. Evita acumular objetos innecesarios. El desorden puede generar bloqueos energéticos. Rocía agua con sal y limón en las habitaciones. Esto ayudará a eliminar cualquier carga negativa. Usa velas blancas en las esquinas una vez al mes. Esto refuerza la protección energética y aporta claridad. Cambia la disposición de los muebles si sientes el ambiente pesado. Mover ciertos objetos puede desbloquear el flujo de energía en tu hogar. Escribe intenciones positivas en pequeños papeles y colócalos cerca de las esquinas. Esto puede ayudar a impregnar el espacio con vibraciones de armonía y gratitud. Reflexión final. Un hogar como un templo de armonía y bienestar. El lugar donde vivimos influye en nuestra energía y en nuestro estado de ánimo. Si aprendemos a cuidar nuestro hogar con rituales de purificación, como el uso de la sal, podemos asegurarnos de que nuestro espacio se mantenga protegido y en equilibrio. Cada vez que sientas que el ambiente está denso o que necesitas un cambio en la energía de tu hogar, prueba este método. Notarás cómo la atmósfera se vuelve más ligera y llena de tranquilidad. Cuando nuestro hogar está limpio energéticamente, también nos sentimos más motivados, con mayor claridad mental y en mejor sintonía con nuestras emociones. La armonización del espacio nos permite conectar con nuestro propósito de vida y vivir con una actitud más serena y positiva. Además, al mantener un hogar con una vibración elevada, también ayudamos a que las personas que nos visitan se sientan bienvenidas y en paz. Un hogar armonioso no solo nos beneficia a nosotros, sino que se convierte en un refugio para quienes nos rodean. Ahora dime, ¿has sentido alguna vez que tu hogar se siente más pesado sin razón aparente?
¿Te gustaría probar este ritual para mantener tu espacio en equilibrio? Comparte tu experiencia en los comentarios. Con esta última parte, hemos completado el ritual de la sal en los 7 lugares clave de tu hogar. Si te ha gustado este contenido, recuerda compartirlo y suscribirte para más enseñanzas sobre armonía, energía y bienestar.